Buenas noches, profesora y compañeros en general. En esta ocasión, mi equipo va a exponer los cambios y permanencias políticas, económicas y sociales ocurridas entre los años 1895 y 1930 y su influencia en la conformación en la actualidad del Perú. La reforma agraria tuvo como objetivo mejorar la estructura de propiedad de la tierra y aumentar la producción agrícola en corto plazo. Sin embargo, esta generó un retroceso para el sector agropecuario en nuestro país, ya que convirtió el 56% de las haciendas en empresas asociativas y las cuales fracasaron rápidamente. Por ello, nosotros no consideramos que fue beneficiosa la reforma agraria, porque en este periodo hubo un notable retroceso tecnológico con graves consecuencias para la producción agropecuaria. Y además, la productividad del agro se redujo en un 17% en el Perú, mientras que en el resto de los países de la región aumentó cerca de un 18%. A continuación defenderé nuestra postura con los siguientes argumentos. En el ámbito político, el periodo entre 1895 y 1930 fue crucial para la conformación política del Perú actual, marcado por cambios significativos y ciertas permanencias. La reforma agraria implementada posteriormente en la década de 1960 no fue beneficiosa en absoluto desde una perspectiva política para el desarrollo del Perú actual. La reforma generó una considerable inestabilidad política, debilitando las instituciones existentes y provocando descontento tanto entre las élites tradicionales como entre los nuevos beneficiarios. En lugar de consolidar un sistema político más equitativo y estable, la reforma agraria exacerbó las tensiones y conflictos, lo que dificultó la gobernabilidad y el progreso político sostenido del país. En el periodo entre 1895 y 1930, el Perú también experimentó una serie de cambios y permanencias en un ámbito económico. Durante este periodo, se experimentó una economía principalmente basada en la exportación de materias primas, como el guano, el caucho y el salitre. Pero debido a esto, se generó la dependencia a las exportaciones de materias primas. También surgió la persistencia de desigualdad económica y los intentos ilimitados de la reforma agraria, aunque cabe resaltar que hubo un crecimiento significativo, pero solo en el sector minero. La persistencia de la desigualdad económica surge por la estructura agraria altamente desigual, que se da debido a la repartición dispareja de las tierras para un cierto grupo de la población, mientras que la otra parte de la población vivía en condiciones de extrema pobreza, haciendo que el desarrollo no sea equitativo y sostenible para el país. Asimismo, la dependencia de exportaciones de materias primas es lo que dejó al país vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales y limitó el desarrollo de otros sectores económicos, lo que nos dio una mayor inestabilidad en el país. Para finalizar, la falta de avance en la reforma agraria y la inestabilidad política contribuyeron a una situación económica absolutamente negativa. Voy a hablarles sobre lo social. Durante el periodo comprendido entre 1895 y 1930, se experimentó una serie de cambios y permanencias sociales que han influido en la conformación de nuestro país hasta la actualidad. Mencionaré algunos de los aspectos más relevantes de este periodo y su impacto que tuvo en la historia de nuestro país. Cambio político y social. Durante este periodo, el Perú atravesó por diversas etapas políticas, como desde la crisis del guano y el salitre hasta la llegada de Augusto. Estos cambios políticos tuvieron un impacto significativo en nuestra sociedad, así marcando el inicio de una era de modernización y desarrollo económico. Permanencia de la estructura social. A pesar de los cambios políticos y económicos, algunas de esas estructuras sociales se mantuvieron, como la desigualdad de clases y la discriminación racial. Estas permanencias han influido en nuestra sociedad hasta la actualidad, así generando tensiones y desafíos en la búsqueda de una sociedad más equitativa. Respecto sobre el argumento de la beneficencia de la reforma agraria, estamos en contra. La implementación de la reforma agraria generó conflictos y resistencia por parte de los grandes propietarios de las tierras, lo que en algunos casos resultó en violencia y tensiones sociales.
También, en algunos casos, la gestión de la reforma agraria fue deficiente. Esto llevó a que tengamos problemas de productividad y a falta de apoyo técnico y financiero para los nuevos propietarios de las tierras. También la reforma agraria tuvo un impacto limitado a largo plazo en la reducción de la pobreza rural y en el desarrollo sostenible en las comunidades agrícolas. En conclusión, aunque el periodo entre 1895 y 1930 sentó las bases políticas del Perú actual, la reforma agraria de la década de 1960 no fue beneficiosa políticamente. Generó inestabilidad, tensiones entre élites y campesinos y debilitó instituciones. Esta inestabilidad ha impedido el desarrollo de un sistema político equitativo y sostenible, dificultando la gobernabilidad y dejando secuelas que aún afectan al país hoy en día. En conclusión, en el ámbito económico no se puede considerar beneficiosa a la reforma agraria, puesto que si bien hubo algunos aspectos positivos, como el ya mencionado crecimiento del sector minero, y también se dieron ciertos avances en la modernización, lamentablemente los efectos negativos prevalecieron en el país, logrando así que nuestra economía esté completamente mal. Es fundamental considerar cómo los cambios y permanencias sociales de este periodo han moldeado la identidad y la realidad actual de nuestro país. La diversidad cultural, la lucha por la igualdad y la búsqueda de un desarrollo sostenible son algunos de los temas que reflejan la influencia de esta etapa en la historia de nuestro país. En conclusión, la reforma agraria generó un gran impacto negativo en nuestro país, porque después del fracaso de las mencionadas empresas, la mayoría de ellas se desintegraron, generándose un proceso masivo de parcelación individual en el favor de los socios de estas empresas, lo que ha restado en la productividad y eficiencia de la explotación de las mismas.